Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar repasando 7 fichajes que literalmente le arruinaron la carrera a un jugador. 7 futbolistas que se encontraban en el mejor momento de su vida futbolística y que lamentablemente dieron un gran salto en su carrera pensando justamente en convertirse en grandes estrellas si ya no lo eran, o en mejorar en cuanto a lo económico y lo deportivo, y lamentablemente este paso terminó siendo en falso y les arruinó todo lo que habían logrado hasta ese momento, porque después de fichar por ese club nunca volvieron a ser lo que habían sido. Espero que les guste la idea del video y si conocen otros casos que los comenten en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en todas las redes sociales. Además también pueden pasarse por el canal secundario, tienen todos los links en la descripción, y sin dar mucha más vuelta comenzamos hablando del primero de los casos. Sin duda uno de los casos más emblemáticos de los cuales podemos hablar, porque literalmente a este jugador se le terminó la carrera después de fichar por este equipo, es el de Jackson Martínez. El delantero colombiano que tuvo una carrera complicada en la cual le llevó varios años poderse asentar como un buen jugador. Comenzó jugando en el DIN en su país durante 5 temporadas, 118 partidos marcando 44 goles. Se le dio la posibilidad de progresar en su carrera y ir al fútbol mexicano. Lo hizo muy bien durante 3 temporadas en Jaguares de Chiapas, 68 partidos marcando 36 goles. Y en el año 2012 le llegó la gran oportunidad de saltar al viejo continente e ir al Porto. Allí, sin duda, vivió los mejores años de su carrera. Durante 3 temporadas en la cual el conjunto portugués había pagado solamente 9 millones de euros por él, jugó 136 partidos, marcando 92 goles y dando 13 asistencias. Pero lo más interesante de todo es que en las 3 temporadas que estuvo en el Porto, en los 3 años fue el goleador de la liga portuguesa. Todos estos pergaminos obviamente lo llevaron a la selección colombiana, donde por ejemplo jugó el Mundial de Brasil 2014, marcando 2 goles en 3 encuentros, y en septiembre del año 2015 le llegó la posibilidad de dar el salto a un muy buen equipo y a una gran liga europea como era la española, y llegar al Atlético de Madrid, que pagaba 35 millones de euros por él y se ponía a disposición del Cholo Simeone. Sin embargo, este fichaje fue el comienzo del declive de la carrera de Jackson. Simeone no lo tuvo tan en cuenta, generalmente lo hacía ingresar algunos minutos del banquillo, sumado a unas lesiones que arrastraba en el tobillo y que lamentablemente lo tuvieron a maltraer en gran parte de su carrera, hicieron que en 6 meses solamente juegue 22 partidos, marcando 3 goles nada más y dando 3 asistencias. En febrero del año 2016, ya sin confiar en él por sus lesiones y por su bajo rendimiento, lo vendieron al fútbol de China para recuperar la inversión. El Guangzhou Evergrande pagó 42 millones de euros por él. Sin embargo, en China no solamente se terminó de perder, sino que prácticamente no jugó. En 2 temporadas estuvo 18 meses sin poder jugar, sin poder pisar un campo de juego, debido a las lesiones que tenía en el tobillo. Solamente 16 partidos marcando 4 goles. Intentó volver al fútbol profesional en el Portimonense de Portugal. Su primera temporada fue buena, marcó 10 goles. La segunda fue muy mala, solamente un tanto. Y en el año 2021, ya sin muchas posibilidades, terminó retirándose a los 34 años. Hoy en día Jackson cambió completamente su vida y se dedica a cantar, y está muy ligado a la fe, que es uno de los pilares de su vida en la actualidad. Segundo caso ahora, y vamos a hablar acerca del defensor francés Eliaquim Mangala. Futbolista que comenzó su carrera en el Standard de Lieja de Bélgica, donde jugó 3 temporadas entre el año 2008 y 2011, 98 partidos marcando 4 goles, que llegó al Porto, donde al igual que el caso de Jackson fueron compañeros, porque fue en los mismos años y además allí vivió los mejores años de su carrera. 2011 a 2014, 96 partidos marcando 13 goles, también estuvo en el Mundial de Brasil con la selección francesa, y le llegó la posibilidad post-mundial justamente de fichar por el Manchester City a cambio de 45 millones de euros, una cifra para esa época y sobre todo siendo un defensor muy importante. Se había convertido en uno de los centrales más caros de la historia del fútbol. Comenzó jugando, tenía cierta continuidad, pero la llegada de Pep Guardiola al conjunto inglés lo terminó de marginar, no solamente al banco, sino a ser el cuarto y hasta quinto central en la consideración del equipo. Esto hizo que tenga algunos préstamos, primero por Valencia, luego por el Everton, donde solamente jugó 2 partidos, y en el año 2019 se terminó yendo libre. Volvería al fútbol español para jugar en Valencia, donde en 2 temporadas solamente jugó 21 partidos, estuvo todo un año sin equipo. En el 2022 fichó algunos meses por el Saint-Étienne francés, equipo que descendió y en el cual jugó 15 partidos marcando un gol, y desde julio del año 2022, ya hoy en día con 32 años, lamentablemente para Mangala, que supo ser uno de los defensores más caros del fútbol inglés, no tiene equipo y probablemente, creo yo, no va a volver a jugar en el fútbol profesional.
Si hay un equipo para mí que es una picadora de carne en cuanto a talentos y que realmente muchas veces fichar por este club te termina condenando toda su carrera, es el Real Madrid. Podríamos mencionar muchísimos casos, James Rodríguez, Sahin en su momento, Pedro León, Drente, Robinho, la verdad muchos jugadores que lamentablemente en el Madrid, una vez que ficharon allí, no volvieron a repuntar su carrera y todo fue hacia abajo. Sin embargo, creo que hay dos casos muy emblemáticos porque llegaban realmente quizás en el mejor momento de su carrera y siendo uno de los mejores futbolistas del mundo. Que por un lado es el de Kaká, Ricardo, el futbolista brasileño que comenzó en Sao Paulo, que en el Milan lo vimos brillar durante el año 2003 y 2009, 271 partidos, 95 goles, 76 asistencias, campeón del mundo con Brasil en el año 2002, campeón de Champions en el 2007, ganador de Balón de Oro en el año 2007 y que llegó al Real Madrid en el año 2009 cuando tenía 25 años, una edad perfecta, a cambio de 67 millones de euros. Sin embargo, en Madrid, cada temporada que pasó fue peor. Estuvo 4 años, jugó 120 partidos, 29 goles, 39 asistencias, lesiones, bajones de nivel, falta de consideración, hicieron que el Kaká del Milan, que era uno de los mejores, si no inclusive el mejor jugador del mundo, detrás de Messi y de Cristiano Ronaldo, pasara a ser un desconocido total. Volvió al Milan, pasó por Sao Paulo sin pena ni gloria y terminó los últimos años de su carrera jugando en el fútbol de Estados Unidos. Y uno mucho más reciente y mucho más evidente, del cual ya hemos hablado mucho, inclusive le he dedicado un video puntualmente en el canal, es Eden Hazard, pero no podía dejar de hacer una mención. Llegaba como uno de los mejores proyectos de la Premier, pagaron 115 millones de euros por él, después de números terribles en el Chelsea, donde había jugado 352 partidos, 110 goles, 82 asistencias, balón de plata del Mundial con la selección belga en el Mundial de Rusia 2018, y que en el Real Madrid en 4 temporadas jugó 76 partidos marcando solamente 7 goles y dando 9 asistencias, y que al día de hoy, con 32 años, un Hazard que hace solamente 4 temporadas era probablemente el mejor jugador de la Premier, no tiene equipo y dudo también que vuelva a jugar profesionalmente en algún lugar. Un caso un poco más raro de un jugador no tan conocido, pero que en algún momento fue importante en un muy buen equipo, es el de Kevin Groß-Krauss. Groß-Krauss era un lateral derecho alemán que comenzó su carrera en el Rot-Weiss-Ahlen, del ascenso alemán, donde jugó entre el año 2006 y 2009, que en el año 2009 ficha por el Borussia Dortmund y de la mano de Jürgen Klopp se convirtió en uno de los mejores laterales derechos de la Bundesliga. Jugó allí 236 partidos, 27 goles y 37 asistencias a lo largo de 6 temporadas, ganó 5 títulos, incluidas 2 Bundesligas, lo cual lo llevó a ser nada más y nada menos convocado al Mundial del año 2014, que no me parece un dato menor, porque si bien no jugó minutos, era suplente y no tenía mucha consideración dentro del equipo de Lowe, terminó siendo campeón del mundo nada más y nada menos en el Mundial de Brasil. Con la llegada de Thomas Tuchel al equipo de Borussia Dortmund, perdió consideración y en el año 2015 decidió cambiar un poco su carrera e irse a jugar al Galatasaray de Turquía. Lamentablemente para él, este fue el peor error de su vida. Estuvo 1 año y medio en el Galatasaray, donde por una sanción de la FIFA, donde su fichaje no había sido habilitado y demás, no le permitieron jugar un solo minuto. Volvió al fútbol alemán para jugar en el Stuttgart, donde estuvo un par de partidos en segunda división, y a partir de ese momento deambuló por distintas divisiones del ascenso alemán. Hoy en día, con 34 años, se encuentra jugando en la 6ª división del fútbol alemán, un jugador que hace menos de 10 temporadas era campeón del mundo con la selección alemana. De la misma manera que les mencionaba antes el caso del Real Madrid, un equipo que no se queda para nada atrás en cuanto a arruinar la carrera de jugadores es el Barcelona. Hay muchos casos y muchos ejemplos, pero para mí uno de los más significativos es el del turco Arda Turan. Un jugador que comenzó su carrera en el Galatasaray de su país, jugó 291 partidos, 44 goles, 48 asistencias, que lo conocimos y que realmente los mejores años de su carrera los vimos en el Atlético de Madrid, jugó entre el año 2011 y 2015, 5 títulos allí, 178 partidos, 22 goles, 27 asistencias, pero sin duda un jugador que era clave y de lo más emblemático del estilo Simeone y de lo mejor que vimos del Cholo justamente en el Atlético de Madrid. Para mí uno de los jugadores más representativos, y yo tengo que pensar en lo que ha sido la era Simeone en el Atlético, un jugador que encajaba a la perfección en el estilo de juego y en lo que quería, una mezcla de sacrificio y de talento, pero que en el año 2015 decidió, por sus propias palabras, ya un poco cansado del estilo de juego del Atlético de Madrid, ir a un lugar donde quizás podía brillar más por su talento, y se fue al Barcelona a cambio de 34 millones de euros. Sin duda el peor error de su carrera. En el Barcelona, si bien no tuvo malos números,
los 55 partidos, 15 goles y 10 asistencias. La verdad que su rendimiento fue muy bajo, cada vez peor en cuanto pasaban los partidos, y la gran mayoría de los goles y asistencias fueron en partidos sin importancia. Nunca se ganó la titularidad y un jugador que lamentablemente mostró un nivel muy por debajo de las expectativas de cuando llegó. Terminó volviendo al fútbol de su país para jugar primero en el Estambul y luego en el Galatasaray, pero lo que más realmente terminó destacando cuando volvió a Turquía fueron las peleas en los bares, portación de armas ilícitas, acoso inclusive, y una condena a 2 años y 8 meses de prisión por disparar un arma de fuego en un hospital. Se terminó retirando en el año 2022, sin duda mucho más envuelto en escándalos que en laureles por lo que había logrado en el fútbol. Un histórico goleador del fútbol italiano, que también tomó una muy mala decisión, probablemente en uno de los mejores momentos de su carrera, es el ucraniano Andriy Shevchenko. El delantero que comenzó en el Dinamo de Kiev de su país, donde jugó 185 partidos, 106 goles y 38 asistencias, que en la temporada 99-2000 lo ficha el Milan a cambio de 23 millones de euros. Ahí vimos sin duda uno de los mejores delanteros de los últimos años en Italia, 296 partidos, 173 goles, 48 asistencias, campeón de varios títulos importantes, tanto a nivel internacional como nacional, Balón de Oro del año 2004, realmente un jugador que era de lo mejor que se podía encontrar no solamente en Italia, sino en el mundo, y que en el año 2006, tentado un poco por el dinero del Chelsea, de Abramovich, que comenzaba a armar este proyecto, también él comentó en algún momento por decisión familiar y sobre todo impulsado por su mujer, decidió abandonar el Milan para irse a jugar al Chelsea. ¿Cómo le fue en el conjunto londinense? Pésimo, 76 partidos, solamente 22 goles y 11 asistencias. Números muy por debajo de los que promediaba en Italia e inclusive digamos en 2 temporadas ni siquiera colmó la cuota en cuanto a goles y asistencias de lo que hacía generalmente en un solo año en el fútbol italiano. Para colmo después volvió al Milan y sus números fueron terribles, 26 goles y 2 asistencias, y terminó volviendo al fútbol de su país para jugar un par de temporadas en el Dinamo de Kiev y de esta manera retirarse del fútbol. Y para finalizar, creo que esto engloba quizás malas decisiones en general que han tomado muchos jugadores en irse a jugar en una muy buena edad a ligas simplemente por dinero. Creo que el caso de Oscar es probablemente uno de los más emblemáticos. El brasileño que comenzó jugando en Sao Paulo, pero que luego fue fichado por el Inter de Porto Alegre, que era una de las grandes promesas del fútbol brasileño, jugó 59 partidos, 19 goles y 22 asistencias. El Chelsea apostó muy fuerte por él, pagó 32 millones de euros. Jugó 5 temporadas donde jugó 203 partidos, 38 asistencias y 36 goles. Si bien es cierto que no tuvo el mejor nivel, si bien fue un jugador importante, nunca terminó de explotar, era un muy buen futbolista que todavía tenía muchos años en Europa. Campeón del mundo sub-20 en el año 2011, marcando 3 goles en la final. Jugó el Mundial de Brasil en el año 2014, los 7 partidos y marcó 2 goles. Pero en el año 2017, en este auge de irse a jugar al fútbol chino, decidió irse y convertirse además en el fichaje más caro de la historia de esta liga, a cambio de 60 millones de euros para fichar por el club de Shanghái. ¿Qué pasó con Oscar? Tenía 25 años, era uno de los mejores volantes de la Premier, habitué en su selección y todo esto cambió rotundamente. No volvió a ser convocado, lleva 6 años jugando en China, donde la verdad que los números son buenísimos, 192 partidos, 56 goles, más de 100 asistencias, pero con 31 años hoy en día no lo quiere nadie en Europa, el fútbol de China se terminó apagando, hoy en día no hay nadie, solamente ha quedado él, y lamentablemente nos perdimos probablemente un muy buen jugador que podría haber seguido jugando tranquilamente en el fútbol europeo. Así que no mucho más para decir. Evidentemente hay muchos más casos, estos son los 7 que me parecían más interesantes o más emblemáticos para contar, pero ustedes en los comentarios pueden poner otros casos y seguramente los voy a estar leyendo y los van a estar leyendo todos. Suscríbanse al canal, activen la campanita, síganme en las redes sociales y sin dar mucha más vuelta nos estamos viendo mañana en un próximo video.